Hola, shalom, bendiciones. Es un gusto para mí estarte compartiendo la palabra de Dios. Esto es maravilloso. El pueblo de Dios es el pueblo que está conformado por los hijos de Israel, por las 12 tribus, los 12 hijos de Israel que con el paso del tiempo se convirtieron en tribus. Y hemos analizado en videos anteriores sobre los reyes que tuvo Israel. El primero de ellos fue el rey Saúl. Analizamos sus aciertos, también sus errores, y luego continuó el rey David también con sus aciertos y sus errores, y luego su hijo Salomón. ¿Y de qué se trata? ¿De estar tachando errores o aciertos? Claro que no. Se trata de aprender. La palabra dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Entonces, nosotros tenemos que saber cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus errores, por qué cayeron, para el conocimiento de nosotros, para determinar y nosotros obedecer a Dios. Estábamos viendo ahora en esta ocasión a Jeroboam. ¿Quién era Jeroboam? Jeroboam era un capitán del ejército de Salomón. Jeroboam no era del linaje de Salomón. Jeroboam pertenecía a una de las 12 tribus, pero no pertenecía a la tribu, a la descendencia de David, como Yahweh así lo había dicho. ¿Y por qué Jeroboam llegó a ser rey? Porque dice en el libro Primero de Reyes 11 que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Yahweh. Salomón desvió su corazón cuando ya era viejo. Aquel hombre, aquel rey que había pedido sabiduría a Dios, desvió su corazón y empezó a hacer lugares altos, porque él tenía 1000 mujeres y cada una de sus mujeres tenía sus dioses. Había tomado mujeres de otros pueblos y hizo lugares altos. Tomó dioses ajenos. Y dice en Primero de Reyes 11:9, y se enojó Yahweh contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Yahweh su Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, que no siguiera dioses ajenos, mas él no guardó lo que Yahweh le había mandado. A causa de esto se dividió el reino. A causa de que Salomón empezó a adorar a otros dioses, el reino se divide. Es en este momento en que las 10 tribus de Israel y las 2 tribus de Israel ahora se convierten no en un solo reino, sino en 2 reinos, el reino del norte y el reino del sur. Es a partir de ahí donde se empiezan a perder muchas cosas, sobre todo en las 10 tribus, en los que quedan a cargo del rey Jeroboam. Fíjate que ahí en tu Biblia, en el libro Primero de Reyes, en el capítulo 12, verso 25, antes de analizar el verso 25, dice el pecado de Jeroboam. ¿Y qué quiere decir pecado? Pecado quiere decir transgresión de la ley. Y vamos a ver ahora qué fue lo que hizo Jeroboam después de que Dios le permitió, le dio la oportunidad de que reinara sobre 10 tribus. Antes de esto, quiero que veamos algo que le dice el Señor aquí en Primera de Reyes 11, 37, 38. El padre le dijo a Jeroboam: ¿sabes qué, Jeroboam? Tú vas a reinar sobre 10 de las tribus a causa del pecado de Salomón. A causa de lo que Salomón está haciendo, nada más van a quedar 12 tribus sobre la descendencia, 2 tribus sobre la descendencia de Salomón y 10 tribus sobre tu descendencia. Y tú tienes esa oportunidad. Y eso mismo nos dice a nosotros el Señor. Tú tienes la oportunidad de reinar. Yo te he hecho rey y sacerdote. Tienes esa oportunidad, pero también así como es oportunidad, claro que es responsabilidad. Le dice el padre a Jeroboam: yo pues, le dice, te tomaré a ti y tú reinarás en todas las cosas que deseares tu alma y serás rey sobre Israel. Y si prestas oído, fíjate que este punto tan importante, dice, si prestas oído a todas las cosas que te mandare y anduvieres en mis caminos y haces lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como hizo David mi siervo, yo voy a estar contigo y te voy a edificar casa firme como la edifiqué a David y yo te entregaré a Israel. ¡Wow!
Fíjate qué maravilloso. Dice, tú vas a ser rey sobre las 10 tribus, pero tu casa va a estar firme siempre y cuando tú obedezcas mis mandatos, siempre y cuando tú guardes mis estatutos, así como lo hizo David. ¿De qué se trata? ¿De hacer lo que a nosotros nos dé la gana, lo que nos plazca? Claro que no. Se trata de estar alineados a los mandatos y estatutos que el Padre nos ha dejado, y eso va a hacer que se afirme el reino. Si más adelante, en el capítulo 12, nos habla del pecado de Jeroboam, quiere decir que Jeroboam no siguió estos estatutos, estos mandatos de Yahweh. Jeroboam no fue fiel, aunque Dios le había permitido ser rey, ahora no lo pierde. ¿Por qué? Porque él no es fiel a esto que Dios le dijo. Muchas veces nosotros tenemos las promesas de Dios, pero las promesas de Dios se cumplen con una condicionante. Hay personas que dicen, no, Dios te quiere como eres, claro, pero no quiere que sigas siendo como eres. Dios nos pone una condicionante. Dice, por ejemplo, en Juan 1:12, dice que no todos somos hijos de Dios. Nos pone una condicionante. ¿Quiénes son los hijos de Dios? A todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les concedió la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos no, los que lo reciben y los que creen en su nombre. Así a Jeroboam le puso esta condicionante: vas a tener una casa firme siempre y cuando tú, Jeroboam, atiendas, guardes mis mandatos y mis estatutos. Fíjate qué tan importante. Ahora, si dice el pecado de Jeroboam, pecado, según la Biblia, es transgresión a la Torá, a la ley de Dios, a la palabra de Dios, entonces ahí lo pudiéramos traducir: la transgresión de Jeroboam a la palabra de Dios. Eso es pecado, transgredir la ley, violar la ley, hacer lo que Dios dijo que no hiciéramos, o no hacer lo que dijo que hiciéramos. Así que continuamos en otro video, no te lo pierdas. Shalom.